nuestra masterclass de los miércoles, que con tanto éxito hemos venido llevando desde el mes de mayo. Nuestra intención es ofertarles contenido de valor para que ustedes, aunque estemos en época de encierro, aprendamos todos y podamos seguir trabajando y consiguiendo metas. En esta ocasión estamos de manteles largos, tenemos violencia en la pandemia, con la psicóloga Elidia Barbosa Benítez, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y todo el conocimiento que va a compartir con nuestra gente. Muchas gracias, licenciada. Voy a permitirme leerles algunos datos de su semblanza. No voy a dar todo el currículum porque entonces le robo todo el tiempo que tiene para exponer. Simplemente nada más los datos más importantes. Es presidenta y fundadora del Patronato Psicológico Queretano. Tiene una especialización, en cuanto a especialización, tiene autorización para intervenir en procedimientos de adopción por la Procuraduría Estatal de Protección de Niños y Niñas Adolescentes. Es perito profesional en psicología forense. Es instructora en salud y protección social. Sus actividades actuales es vocal ciudadana del Consejo Consultivo del Centro de Justicia para las Mujeres de 2016 a la fecha. Es la primera suplente de la presidencia de Asamblea Consultiva del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Es miembro activo de la red IPSE, Red de Intervención Psicosocial para Situaciones de Emergencia y Desastre, del Centro Estatal de Protección Civil de Querétaro. Miembro del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Suicidio, terapeuta individual de pareja y de grupo, adolescentes y adultos en el Patronato Psicológico Queretano. Peritajes y evaluación vocacional para adolescentes y adultos y terapeuta en el Centro de Rehabilitación Silvia Hernández. Ha tomado cursos como trastornos de la capacitación, tiene un diplomado en abuso infantil, prevención, detección, intervención y peritaje. Psicología del Rostro, tercer encuentro nacional de psicoanálisis, tiene un taller de formación de instructores, ha estado en la jornada de intervención en crisis y grupos de situación vulnerable, tiene un curso de perspectiva de género, cultura, arte y violencia, e innumerables otros estudios que la amparan y la convierten en una experta del tema que ahora nos va a tratar. Bienvenida, licenciada, y la dejo con su gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, soy Elidia Barbosa y, bueno, soy también alumna de la Universidad de Londres, mi universidad. Muchísimas gracias por esta invitación. Y, pues, para entrar de lleno a la ponencia que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de violencias en la pandemia. Realmente es un tema muy amplio, existe violencias hacia el hombre, hacia la mujer, hacia los niños, de muchísimos tipos. Entonces, vamos a iniciar y por el significado de qué es violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como el uso intencional de la fuerza. Yo le agregaría también situaciones morales. Y, bueno, son amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que puede tener como consecuencia o un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o muerte. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Y, bueno, la violencia contra los niños y niñas, que ahorita se está dando muchísimo, desgraciadamente, en esta pandemia, incluye el abuso y la desatención, que son el objeto de los menores de 18 años. Incluye todo tipo de maltrato que es físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de algún otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño y poner en peligro su supervivencia. Ahora vamos con los tipos de violencia. La primera es la psicológica. La psicológica produce daños afectivos, morales y psicológicos sobre la persona, sin que medie la fuerza y que hace mermar su autoestima. Por ejemplo, es culpabilizar, amenazar o coaccionar, espiar, ignorar al otro, desacreditar al otro,
hostigar, acosar, aislar, o sea, la agresión verbal por medio de insultos o descalificaciones hacia la otra persona. Ahorita en la pandemia se han registrado de violencia psicológica más de, bueno, el 65% de los casos han sido así. En Morelia, Michoacán, la violencia psicológica continúa siendo de los casos que se registran en el estado, una cifra de 65%. Nos lo informa la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, SEI Mujer. Y durante los 6 meses de la contingencia por el COVID, SEI Mujer suma un total de 12,465 casos atendidos. Lamentablemente, muchas manifestaciones de violencia contra la mujer se han normalizado, porque algunos consideran que un grito, una falta de respeto es una violencia, aseguró la funcionaria estatal. En el marco del Día Naranja se conmemora los 25 de cada mes. La funcionaria indicó que desde SEI Mujer se ha logrado generar un esquema de atención en los 113 municipios del estado a través de instancias municipales de la mujer. Bueno, hay veces que, como mencionan aquí, se normaliza muchísimo la violencia de la mujer, porque desgraciadamente hay veces que la misma pareja, el novio, el esposo, te dice, ay, gorda, a lo mejor lo dicen diminutivo y como que muy cariñosamente, o de repente no sabes nada, o quítate de aquí. Todo ese tipo de palabras que van mencionando o que nos pueden ir diciendo, nos pueden afectar inconscientemente y nos pueden afectar, obviamente, nuestra autoestima. La violencia física es la que se usa la fuerza física y que causa dolor o daño. Hay heridas que pueden llegar hasta la privación de la vida, empujar, golpear, quemar, torturar, mutilar o herir. Esa creo que es como un poquito más conocida, ¿no? Se dice que se da mucho entre hombres, pero desgraciadamente ha aumentado muchísimo hacia las mujeres. Por ejemplo, una enfermera de Sinaloa sufrió un ataque con cloro por su labor en las tareas del combate del coronavirus. Creo que de estos casos, desgraciadamente, hemos estado escuchando muchísimo, ya sea enfermeras o doctores, que simplemente por traer el uniforme, los han estado agrediendo, ¿no? Ya sea con insultos, con cloro, con muchísimas cosas, por pensar que son personas que a lo mejor pueden estar infectadas simplemente por hacer su labor, ¿no? Por estar ayudando a las personas, por estar ayudando a los enfermos, y aún así, desgraciadamente los agreden, ya sea verbalmente o físicamente. Y los trabajadores de diferentes instancias médicas públicas o privadas no solo deben de luchar contra el coronavirus y soportar largas jornadas en el combate de la enfermedad, también deben de cuidar a la gente, se deben de cuidar de la gente, pues es una enfermera atacada en Sinaloa por labores en medio de la pandemia. Imelda fue atacada con cloro en las calles aledañas a su trabajo. De hecho, también hace poquito hubo un caso aquí en Querétaro muy sonado sobre a una señora que iba con su menor, con su hija, y que la asaltaron y aparte le aventaron ácido, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hay muchos casos de este tipo que hemos estado viendo en la pandemia y bueno, antes también sucedían, pero ahorita han estado aumentando mucho. Ok, la violencia también es sexual y se denigra la integridad sexual de una persona, sea con contacto genital o no. Cuando la integridad ha sido vulnerada, una vez que la víctima no da su consentimiento expreso, cuando una chica te dice no quiero, no deseo, no, es un no, pero desgraciadamente muchas personas no lo entienden. Como amenazas, desgraciadamente nos empiezan a dar amenazas, intimidación, el uso de la fuerza, violación, acoso, abuso, hay explotación sexual, trata de personas, prostitución forzada, etcétera. Y uno de los casos que tenemos es, por ejemplo, que rescataron a 8 mujeres víctimas de explotación sexual en el bar de Estado de México. La trata de personas ha sido un tema que ya lleva muchísimos años. Sabemos que hay algunos estados en los cuales se habla más de estos casos, ¿no? Que sucede más, pero desgraciadamente existe en toda la República Mexicana y va aumentando, ¿no? Hay muchísimas mujeres o niñas que son secuestradas, ¿no? Para esto, para ser vendidas
por cuestiones sexuales o para otro tipo de fines, pero sin embargo sí es algo que se ha estado viendo con más frecuencia últimamente, o sea, se habla más de esto. En el lugar, elementos de seguridad lograron liberar a 8 mujeres, probables víctimas de delito de trata de personas, mismas a las que se les trasladó a la oficina de la Fiscalía en el Estado de México para su certificación médica e impresión psicológica. De acuerdo a lo establecido por la Ley General de Tratas, a todas las víctimas se les proporciona alimentación, asistencia psicológica, médica y jurídica. Las autoridades reportaron que en el bar también localizaron a 3 trabajadores de ese establecimiento que no fueron presentados ante el Ministerio Público, por lo que hasta el momento no hay ningún detenido por este delito. De acuerdo a las cifras del segundo trimestre del 2020, el Observatorio Nacional Ciudadano, el delito de trata de personas aumentó de manera dramática en el Estado de México al duplicarse las denuncias. El dato más alarmante es que es del 74.9%. Desgraciadamente, como lo dice la noticia, ha estado aumentando muchísimo, bueno, la explotación sexual, ¿no? Y también ahí podríamos meter un poquito sobre el abuso sexual infantil. Desgraciadamente también ha estado aumentando, bueno, ahorita más con la pandemia, de que los niños están con, con el abusador, porque por lo general, no es una regla, pero por lo general el abusador vive en la misma casa que el niño abusado, o sea, es algo familiar. Bueno, la violencia económica o patrimonial se ejerce contra una persona, por lo general de hombres a mujeres, vulnerando sus derechos económicos por medio de la perturbación de la posesión o propiedad de sus bienes, como por medio de la sustracción, destrucción deliberada y retención de bienes, herramientas de trabajo, documentos personales y valores. Esto sucede mucho con las mujeres que son violentadas, que sufren violencia, por ejemplo, familiar, que su pareja, bueno, las violenta, las golpea a ellas o a los niños, y de repente no las ayudan o no les apoyan económicamente. O sea, han habido casos de mujeres en las cuales es de que me da literal 20 pesos para comprar un litro de leche. O sea, y tengo que traerle el ticket y no puedo, o sea, no puedo yo ahorrar a lo mejor para cosas que yo quiera o a lo mejor para en algún momento dejarlo, ¿no? E irme de casa. Esa es parte de la violencia económica porque como la mujer por lo general se dedica al hogar, se dedica a estar en casa, a cuidar a los niños, a hacer de comer y todo eso, entonces ella no tiene de dónde obtener ingresos. Y el hombre lo que hace es generar una violencia económica en el momento en el que le dice nada más te voy a dar esto y no tienes derecho a tener más dinero y nada de que tú tienes dinero para tus cosas ni nada de eso. Esa es una violencia económica. Simbólica. Son parte de estrategias construidas socialmente en el contexto de esquemas de poder. Se caracteriza por la reproducción de los roles sociales, estatus de géneros, posición social. Representación evidente del poder y o estructuras mentales puestas en juego, cada uno o bien todas simultáneamente en su conjunto. Es invisible, subyacente, implícita o subterránea, la cual esconde la matriz de las relaciones de la fuerza que está bajo la relación de la cual se configura, y bueno, esto lo dijo Miguel Foucault, que en pocas palabras nos está diciendo que el poder está en todas partes, solo debemos de hacer visible lo invisible. De repente esta violencia es, como su nombre lo dice, es simbólica, o sea, no te lo estoy diciendo directamente, o no te estoy golpeando directamente, o no te estoy hablando fuerte directamente, sin embargo, lo hago de una manera como sutil, o sea, un ejemplo, me volteo y no te hago caso, no te saludo, o no te contesto, o sea, ese tipo de situaciones es la violencia simbólica que también se da muchísimo y desgraciadamente hay veces que no detectamos este tipo de violencia, o sea, nos puede estar pasando y no detectamos que hay gente o que nuestra misma pareja nos está generando violencia simbólica y eso también nos está afectando obviamente para nuestra autoestima y bueno, como
sabemos, las violencias van en aumento, ¿no? O sea, de repente puede empezar con la simbólica, después puede empezar con la psicológica y después puede empezar con la física. Y bueno, ya para que les cuento cómo sería el final de esto. Es el uso de aquellos símbolos que denotan la superioridad del victimario. Es el uso de aquellos símbolos que denotan la superioridad del victimario sobre la víctima y expresan dominio o fuerza. Si nos damos cuenta en esto, no nada más estamos hablando también de la pareja, ¿no? O del esposo o del cónyuge, sino también puede suceder en el trabajo, en nuestro ámbito social, puede suceder en muchas áreas. El dominio ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dos. Los dominados lo hacen, no la evidencia, y o son inconscientes de la dominación a la que están sometidos. Esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto de que creemos que las cosas siempre fueron así. Es lo que les comentaba, a veces pensamos que nos van tratando de esa manera o nos van generando ese tipo de violencia y creemos que las cosas siempre han sido así hasta que de repente, no sé, podemos a lo mejor acudir a terapia y nos damos cuenta de esos pequeños detalles o de esas pequeñas situaciones que nos hicieron sentir mal, que en ese momento lo normalizamos pensando que así es, así debe de ser, que eso también sucede con la violencia física. Muchas mujeres, por ejemplo, cuando son niñas, en su casa algunas veces, bueno, los papás hacen abuso de violencia contra la mamá y contra ellas mismas, ¿no? Contra las niñas. Entonces, si una niña o un niño también, si una niña sufre violencia física de niña, cuando es grande y ya está con una pareja y su pareja también le hace violencia física, piensa que eso es normal. ¿Por qué? Porque ella vivió así su infancia y ella cree que la violencia es como una normalidad y así es la vida y esa es la forma que tiene los hombres de quererla. Así que a veces de que si no me pegues porque no me quieren, ¿no? Desgraciadamente esto ocurre muchísimo. Y bueno, esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto de creernos que las cosas fueron así. Bueno, las violencias también, aparte del tipo de violencias, se dividen en violencias según la modalidad. Y iniciemos por la violencia institucional. La violencia institucional son actos de funcionarios públicos que en representación de Estado retrasan, dificultan e interfieren con los derechos ciudadanos, especialmente cuando impiden el acceso a la justicia y o a la salud. Desgraciadamente, esta violencia, bueno, puede ser por negligencia, por corrupción, por prejuicios raciales y de género. Ahorita en la pandemia hemos estado viviendo un poquito de ese tipo de violencia, porque hay algunos casos de personas que no sé, tienen dolor de estómago o alguna otra fractura, alguna cosa así, y se está restringiendo el acceso a los servicios de salud o alguna persona que necesita alguna operación. Ahorita únicamente se están dedicando a atender el COVID, a atender lo de la pandemia, y no se están atendiendo situaciones de otro índole, ¿no? O sea, de algunas otras problemáticas. Obviamente se entiende por un lado el saber que es parte de que no se quiere que se saturen los servicios de salud, pero desgraciadamente hay gente que está muriendo de otro tipo de problemáticas, no de COVID, pero es por falta de atención, ¿no? Y uno de los casos es que se observa en la Ciudad de México la violencia institucional en procesos de feminicidios. La tendencia nacional de enero a la fecha se mantiene a la alza y Morelos no es de la excepción. En el caso de Morelos indicaron que se ha documentado 1.235 casos de feminicidio en 20 años. Es de recordar que en nuestra solicitud de alerta de violencia de género documentamos 530 casos en 13 años. En 5 años hemos documentado 530 en lo que va del año y 44 feminicidios representaron textualmente.
exigen que exista una verdadera justicia para las mujeres, por lo que piden espacios para reunirse con autoridades y esperan que en los próximos días en el Congreso del Estado y la Secretaría de Educación se pueda realizar algo. Bueno, hoy sabemos que desgraciadamente ha pasado muchísimo que existe violencia de género, violencia de todo tipo, ¿no? Ahorita con la pandemia, hasta hay personas o hay personas que han tenido COVID y que ha pasado de que se sabe que lo tiene o no se hacen una publicación en el Facebook de que pues, ya están bien y ese tipo de cosas. Y en las mismas redes sociales los empiezan a agredir, a decir cosas, o sea, en vez de decir, bueno, lo bueno es que se salvó, ¿no? Que la libró. Ahorita nada más escuchar el nombre COVID, que se tiene COVID, es como una forma de estigmatizar a las personas, ¿no? De que hasta tratarlos como si fueran afectados. Bueno, la violencia laboral es violencia psicológica, física o sexual ejercida en un lugar de trabajo sobre una persona. Puede provenir de cualquier sujeto independientemente de la jerarquía. Cuando proviene de uno, se considera que hay abuso de poder. Por lo general es cuando lo genera el jefe, ¿no? Con el propósito de doblegar la voluntad del trabajador. Estuve escuchando hace poquito un caso de este tipo, que había algo de violencia laboral en unas instancias. Entonces, esto es, bueno, se sabe que, por ejemplo, las mujeres seguimos viviendo esto, ¿no? De que el sueldo es más bajo que el que percibe un hombre, aunque se realicen las mismas actividades o se tenga el mismo conocimiento. Entonces, esto es también parte de una violencia y sucede, ¿no? Que el jefe de repente empieza a hacer insinuaciones o empieza a dejar más trabajo, empieza a ejercer un poder sobre el otro, más que nada por su condición de jefe, ¿no? O de poder. También puede suceder con compañeros de trabajo, no nada más es no nada más es el jefe, pero se da por lo general una persona que tenga un rango más alto. Y en la Ciudad de México hay 866 denuncias de violencia laboral por la razón de género en 7 años. Del 2012 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha recibido y documentado 866 quejas relacionadas con violencia laboral por razón de género. De ellas, 61 están aún en investigación, informó Nacheli Ramírez Hernández. Durante su participación en el ciclo de conferencias virtuales Acoso, Hostigamiento Sexual y Violencia Laboral, convocando por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la titular advirtió que la violencia laboral por razón de género es una violación de los derechos humanos, la titular de derechos humanos, perdón, y que afecta a la dignidad de las personas y en particular de las mujeres. Por ello, recomendó aplicar el principio de cero tolerancia. Bueno, estas algunas denuncias que se hacen, muchas están abiertas todavía en investigación, pero sabemos que muchas mujeres no denuncian, ¿no? Por miedo a perder el trabajo y bueno, eso puede pasar más en esta contingencia, ¿no? El saber que muchísima gente se está quedando sin trabajo, que hay algunos que les han bajado el sueldo a la mitad o menos de la mitad, pues prefieren aguantarse y no denunciar, porque si no se quedan sin trabajo y ahora sí que literal de qué se va a comer, porque la situación económica está un poco complicada. Entonces, la mayoría, desgraciadamente, no meten queja, ¿no? O sea, no denuncian y pues viven con un estrés todo el tiempo el estar trabajando en un lugar en el cual están siendo violentadas, ¿no? Y la violencia doméstica familiar o intrafamiliar. Es infligida dentro de un grupo familiar, se puede de hombre a mujer, de padres a hijos y puede envolver también a otros. No nada más es parte de una familia. Son algunos actores como los tíos, los abuelos, parientes, padres, no sé.
Suele ser de hombre a mujer y también se da el caso contrario. Esta es como muy conocida la violencia familiar o intrafamiliar. Parte y se une un poco de lo que se estaba diciendo hace rato, de que, por ejemplo, no se le da el gasto a la mujer. Acá la violencia puede ser por medio de gritos, de insultos, este, de hasta tener el control, ¿no? De no dejarla salir, de, de que tú eres la mujer y tú eres la que me tienes que hacer de comer y tú tienes que limpiar todo y tú tienes que dedicarte a eso, aun cuando hay mujeres que trabajan, ¿no? La mujer tiene que hacer muchas cosas, ¿no? De ser mamá, de ser esposa, ser amiga, ser y todavía ser trabajadora, ¿no? El rol de la mujer ha cambiado un poco y se ha ampliado muchísimo, sin embargo, no deja de hacer las labores de la casa, ¿no? Siempre, por lo general, no digo que todos, pero por lo general es así. Sé que también hay algunos hombres que lo hacen, que también hacen rol de apoyar en la casa, de hacer limpieza y todo eso, no puedo generalizar, pero desgraciadamente la mayoría sí son cosas que hace la mujer. Y bueno, la violencia de género es ejercida sobre la persona a causa de su género. La mayor, la mayor parte de las víctimas de este tipo de la violencia son las mujeres cuyo maltrato es absolutamente naturalizado en esta cultura. Eh, si se dan cuenta o si recuerdan, de repente se oímos a la abuelita, a la tía, que ellos mismos de repente generan violencia de género. O sea, el hecho de es que tú eres la hermana y tú tienes que servirle a tu hermano. Y porque tú eres mujer, tú tienes que hacerle de comer. Y porque tú eres mujer, tienes que lavar los trastes y tienes que lavar la ropa. Esa es violencia de género y se da muchísimo en la cultura y nosotros como mujeres la generamos también. Sí es parte de la cultura, pero también no es tanto como que no se pueda modificar, ¿no? El saber que el hombre también puede hacer las cosas. Entre las víctimas se encuentran los miembros de la comunidad LGBT. La violencia de género puede ir desde la descalificación hasta el feminicidio, en cuyos casos se califica como crimen de odio. Respecto al feminicidio, sabemos que, bueno, ahorita se han estado como cambiando las cosas o los términos. Ya no es feminicidio, sino homicidio de las mujeres, por eso dicen que ha bajado. Sin embargo, es lo mismo, ¿no? Por lo general, cuando es un feminicidio, bueno, en sí, cuando es un feminicidio, es por parte de una pareja o expareja de la mujer. Y la diferencia que se hace es la forma en la cómo se investiga el caso cuando existe el feminicidio. Cuando existe un homicidio hacia una mujer, depende de cómo se investigue el caso para saber si se maneja de forma como feminicidio o simplemente como un homicidio. Y uno de los casos, México registra nuevo máximo histórico de denuncias por violencia de género en julio. En julio, ahorita en la pandemia. Imagínense tantas cosas que hemos tenido que modificar, que cambiar en nuestra vida, el estar con nuestra pareja todo el tiempo, cuando antes nada más nos veíamos, no sé, a veces para cenar, dormir, comer, y ahora es 24 horas del día, no nos, de repente no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces aumentó muchísimo las denuncias por violencia. En julio del 2020 se tuvo un nuevo pico máximo de denuncias presentadas en México por violencia de género, después de lo que se había registrado en marzo y abril. Ya ve que hubo una marcha y todo eso, es una forma, las mujeres estamos tratando de alzar un poquito la voz. Hay algunas formas que no son buenas, hay algunas otras que sí, pero sin embargo esta pandemia nos ha aumentado muchísimo la violencia a la mujer, o sea, la violencia de género, el estar con el victimario a las 24 horas es muy desgastante, es muy, o sea, afecta muchísimo. Hay mujeres que, o sea, ya el que haya aumentado las denuncias significa que realmente la mujer ya no aguanta, ¿no? O sea, ya es tanto tiempo
que aún estando en pandemia, estando como sea, denuncian porque es muy, es algo que realmente no debe de ser, ¿no? O sea, como seres humanos no debe ser de afectar ni de uno ni del otro, y menos por ser mujer, ¿no? Porque se ve como el sexo débil, ¿no? Bueno, fueron 367 carpetas de investigación abiertas, de acuerdo con el más reciente reporte presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, un incremento del 7% respecto al mes anterior, pero de 55.5% en comparación con el mismo mes del año anterior. O sea que el año pasado hubieron menos, que realmente esto nos da a notar que sí, algo tiene que ver la pandemia, el encierro, el estar con el otro todo el tiempo, ha afectado muchísimo, ¿no? Y bueno, la violencia racial se comete en contra de una persona a causa de su origen étnico, se relaciona también con la xenofobia y es ejercida por un victimario que cree en la superioridad de su raza. Por ejemplo, está una serie, es un documental que está en Netflix, se lo recomiendo, es Enmienda 13, y este documental hace visible la violencia en contra de las personas negras en Estados Unidos, donde las cárceles estaban llenas de personas de color en un 80% y los demás eran blancos. Aparte de ese documental, no nos vayamos tan lejos. Lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Que algunos policías estuvieron agrediendo a hombres de raza negra. Y bueno, a muchas personas obviamente les afectó, ¿no? O estuvieron haciendo hasta marchas por este tipo de acciones. Desgraciadamente estamos en pleno siglo XXI y no, o sea, es increíble que todavía sigamos teniendo este tipo de problemáticas raciales que, bueno, sabemos que vienen de antaño, que a los de raza negra se estaban como esclavos y todo eso, pero sin embargo ya no están así, pero sigue habiendo una discriminación y sigue habiendo una discriminación, ahorita no nada más hablar sobre las personas de raza negra, sino también por cultura o por creencias, ahora sí que es el afectar en los derechos que tiene el otro. Y eso tampoco está como muy bien que digamos, ¿verdad? Y el bullying y ciberbullying. Este también es un tipo de violencia y la palabra bullying proviene del inglés bully, que significa intimidación. Es el acoso psicológico y físico que sufre una persona en el ambiente estudiantil por parte de sus compañeros. Y el ciberbullying es cuando el acoso se hace por medio de las redes sociales, que alcanza altos niveles de violencia psicológica potenciado por el anonimato de las redes sociales. Que esto les estaba comentando hace rato un poquito de esto, es de que hay personas que no se hayan tenido como algún familiar o ellos mismos hayan tenido COVID y por algún comentario en las redes sociales se menciona, pues empiezan a denigrar a las personas, empiezan a insultarlos. Y sí, esto es mucho el que hay un anonimato y el que no hay un contacto con la persona como para poder decir las cosas. Bueno, pues obviamente la gente lo hace con más saña y con más agresividad. Esa es parte de algo que está sucediendo ahorita mucho, que es parte del ciberbullying. Ahorita, bueno, pues el acoso psicológico y físico en las escuelas no, pero sin embargo se sigue dando el ciberbullying ahorita por todo esto de que la gente está más tiempo en las redes sociales, es como el estar más en alerta a lo que hace el otro, a lo que vive el otro por medio de las redes. Y bueno, en la actualidad, las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias ponen a las mujeres, a las niñas y a los niños en mayor riesgo de violencia. Y la crisis del COVID-19 no es excepción. El aumento de los niveles de estrés, la inseguridad, la economía y la alimentaria, el desempleo y las restricciones de movimiento debilitan los factores de protección que contribuyen al incremento de los niveles de violencia doméstica. A esto se le suma que niñas, niños y adolescentes y mujeres tienen limitadas las posibilidades de acceder a ayuda
incluso con fuentes de apoyo informal, en escuelas, amigos y familiares. Resultado de la situación del distanciamiento social, es como complicado que una mujer o que un niño pueda a pedir ayuda, ¿no? Desde el hecho de que no se puede salir de casa, es complicado, y si estás adentro en casa con el victimario, es complicado poder hablar por teléfono para poder pedir ayuda, ¿no? De hecho, estuvieron saliendo unos como stickers en los cuales ahí, o sea, eran stickers en los cuales le mandabas a la otra persona y le decías, o sea, que estoy corriendo peligro, o pide ayuda por mí, o el que está atrás de mí me está afectando. Entonces son stickers que la mujer podía enviar. No fue campaña aquí en México, pero sí eran stickers que de repente empezaban a salir porque se sabía, ¿no?, que estaba aumentando la violencia contra las mujeres. Entonces realizaron estos tipos de stickers para que la mujer pudiera pedir ayuda por medio de mensaje, porque es un poco complicado el poder marcar o hablar por teléfono o salir a pedir una ayuda, ¿no? En esta contingencia, en México, se han registrado 115.614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. El número de reportes recibidos en marzo es del 28% superior al de enero pasado y al 22% mayor al de febrero. El por qué es mayor en marzo es cuando realmente fue cuando nos confinaron, en enero, febrero, marzo, sí, fue cuando nos confinaron, y esto fue lo que provocó que haya aumentado, ¿no? El estar, vuelvo al mismo, el estar todo el tiempo con el, con el violador o con el abusador, pues obviamente afecta muchísimo, y el no poder salir a pedir ayuda, pues es como un poquito más complicado para las mujeres o niños y niñas que estuvieron sufriendo violencia o que han estado sufriendo violencia. En México, el total de mujeres asesinadas en abril del 2020 significó en promedio 11.2 mujeres asesinadas por día. O sea, imagínense, 11.2 mujeres asesinadas por día. O sea, 11 mujeres que no regresaron a casa, 11 mujeres bueno, hay niños que se van a quedar sin mamá, hay papás que se van a quedar sin una hija, es muchísima gente, ¿no? Está aumentando muchísimo, y no es algo que realmente no se está viendo con la problemática que es, ¿no? Es algo que está aumentando mucho, y pues hasta el nombre le cambian, ¿verdad? Pero bueno. En México, el total de mujeres, sí, la cifra mensual más alta registrada en lo que va del año. De marzo a abril del 2020, los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%. La violencia doméstica contra la mujer aumentó La violencia doméstica contra la mujer aumentó un 60% en México. Y esto fue durante la pandemia. Volvemos a lo mismo, ha aumentado muchísimo la violencia con las mujeres y con los niños. Realmente quienes hablan más o quienes dicen más o denuncian más son las mujeres. Los niños es una problemática porque a veces los niños le dicen al papá o a la mamá, oye, me tocó, me hizo, y no, no les creen, ¿no? Piensan que es parte de su imaginación, o piensan que no es verdad. Entonces desgraciadamente no se les hace mucho caso a los niños, y pues como no tienen contacto con maestros o con amigos o compañeros de escuela, es más complicado que ellos puedan como informar lo que está pasando, ¿no? La violencia de género está creciendo en el país. 2 de cada 3 mujeres mencionan haber vivido algún tipo de violencia. Es decir, que más de 19 millones de mujeres en México vivimos desigualdad. Y bueno, algo que también ha estado sucediendo ahorita aquí en la pandemia, como les estaba diciendo hace rato, es de que
la mujer tiene que hacer la limpieza de la casa, hacer de comer, encargarse de los niños, del esposo y todo eso. Y ahora también las madres de familia están sufriendo un desgaste emocional por el confinamiento prolongado y por el riesgo de violencia doméstica que están viviendo durante la pandemia. O sea, el estar todo el tiempo con los niños, con el esposo, con la pareja, les está afectando muchísimo. La pandemia del COVID-19 ha afectado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México por los embarazos no deseados, como las complicaciones en el embarazo. Por dicha enfermedad, la infraestructura de los servicios sanitarios, que es lo que le estaba mencionando hace rato, que bueno, una mujer tiene que ir a sus revisiones, ¿no? Una mujer que está embarazada tiene que estar yendo a sus revisiones. Está ahorita complicado los servicios médicos, el que les puedan dar como alguna consulta, y si terminan acudiendo, pues pueden infectarse, ¿no? Es parte de lo que está sucediendo. Y también, pues están todo el tiempo juntos y está sucediendo algunos embarazos no deseados, pues, para poder tener a lo mejor o ir para algún método anticonceptivo o alguna situación de ese tipo. Entonces están habiendo muchos embarazos no deseados. Para muchas mujeres, niñas y niños, la amenaza es mayor precisamente en donde se debería de sentir protegidos, es en sus propios hogares. Pero el confinamiento por el COVID generaliza que las víctimas se encuentran atrapadas con sus propios agresores. Es lo que les estaba comentando hace rato y hemos tenido casos, personas, bueno, niños que vive la abuelita, el tío, la tía, la esposa, el niño, o sea, vive muchísima familia en una casa y están viviendo con el violador, ¿no? Con el abusador de los niños. Y esto está creciendo muchísimo. Ya había aumentado el abuso sexual infantil. Bueno, pues ahorita que están todo el tiempo con la víctima, con los propios agresores, es como más complicado. Y la violencia doméstica y desprotección de las mujeres en el confinamiento. Todo empieza desde la casa. La modificación de las labores en los poderes judiciales afectó el acceso a la justicia en materia familiar y penal, perturbando las diversas garantías de nuestra Constitución. Esto nos afectó muchísimo el hecho de que hayan cerrado los juzgados. Se agravó la situación desigual que viven las mujeres en cuanto al trabajo doméstico, la violencia intrafamiliar, por lo que se instó el uso del 911 que permite el acceso a la impartición de justicia pronta y expedita en materia familiar y penal prevista en la Carta Magna. Es lo que estábamos comentando de que se ha aumentado la violencia, ha afectado muchísimo. Tenemos varios casos de mujeres, o también de papás, por qué no decirlo, que por el hecho de que los juzgados estaban cerrados, ya sé que la mujer ejercía violencia hacia el hombre y le decía, bueno, como no me estás depositando, no te voy a dejar ver a tu hijo. O te pongo a tu hijo por medio de videollamada 5 minutos. Cuando es un niño de 1 año, o por más que le hagas fiesta, pues no va a contestar, ¿verdad? Y no va a poder haber una comunicación con él. Entonces, es parte de violencias que se han estado manejando, que no se haya podido, como por ejemplo, ver lo de la pensión, que son las colas enormes para poder ir a depositar o a recoger la pensión, o también para poder informar que estoy sufriendo de violencia, ¿no? Que quiero divorciarme, que quiero separarme, que me están afectando, que me están violentando, el no poder denunciar, el no poder salir, denunciar, eso ha causado que aumente muchísimo este tipo de violencias, ¿no? Y la violencia doméstica, está ya, ¿verdad? La violencia contra las mujeres y las niñas manifiesta de manera particular el deber del cuidado, generando la invisibilización del trabajo de las mujeres. Esto es, bueno, se sabe mucho que el trabajo que hacen las mujeres en casa no es como visto y no es remunerado.
es producto del reparto inequitativo de las tareas del hogar, perdón, representado en una de las primeras desigualdades dentro del hogar, contribuyendo a una actividad en un escenario físico y simbólico, no solo en el hogar o en el ámbito doméstico, sino en la familia en su totalidad. El deber del cuidado es para la mujer y constituye el centro de la respuesta del problema de salud pública en el que estamos atravesando. ¿Por qué digo que es una respuesta al problema de salud pública que estamos atravesando? Es porque la mujer, culturalmente, y por lo general lo que hace es de que la mujer es la que cuida. La mujer es la que cuando una persona está enferma en casa, quédate a cuidarlo o tú lo cuidas. Entonces las mujeres, bueno, aparte de todos estos quehaceres del hogar que hacen y de cuidar a los niños y todo eso, son las que cuidan a los enfermos. Entonces, ellas están cargando un gran peso en ese sentido ahorita con la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo. En un contexto nacional en el que 9.266.211 hogares tienen al frente una mujer y 2.200.000 mujeres son trabajadoras del hogar, las mujeres son las que más resisten la situación del confinamiento. Esto es algo que hemos estado como viendo, detectando, por ejemplo, en los pacientes que tenemos aquí en Psique, que las mujeres aceptan más esto del confinamiento. Y una de las cosas podría ser porque, bueno, pues ahí están como acostumbradas a estar siempre en casa, estar haciendo labores, el cuidado y todo eso. Los hombres como que les afectó más porque son los que están acostumbrados a salir a trabajar y a estar en el trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, las mujeres lo aceptaron más y las mujeres son trabajadoras del hogar y son las que están llevando más peso en esta pandemia, ¿no? En los hogares. Y otra de las cosas que ha estado afectando a las amas de casa es la suspensión de clases presenciales. Implica que las mujeres no solo realicen las labores del hogar, sino también mantengan su trabajo remunerado en caso de que tengan trabajo. Y si no, también sean madres y profesoras de tiempo completo, dentro de su propia casa, demostrando así la carga desigual con la que viven las mujeres. Sí, ahora las mujeres tienen que ser profesoras y trabajadoras, todo de tiempo completo. Bueno, obviamente ahorita los niños están en clase y de repente ahí pues uno dice, aquí te dejo y vas a estudiar, ¿no? Porque están los maestros del otro lado. Sin embargo, la mamá tiene que estar ahí, ¿no? La mamá tiene que ver, pues que no se quede del internet, de que sí esté funcionando, de que se esté entendiendo, de que sí estén bien las cosas. Entonces ahora una carga más o algo que más está haciendo la ama de casa, las mujeres, es estar con los hijos como profesoras. Bueno, si le sumamos a esto, que también si tuvieran un trabajo, es un poco complicado y difícil el cómo hacer tantas cosas, ¿no?, a la vez. El virus del COVID-19 en las cárceles de mujeres demuestra la discriminación que viven dentro y fuera de las celdas. Las mujeres representan el 5% de la población, las cuales viven un impacto diferenciado de reclusión debido a su condición de género. Casi el 20% de la población privada de la libertad no cuenta con cama propia y el 30% de la misma no tiene acceso a agua potable. Estas son cifras del INEGI y por lo que no resulta factible pensar que se tienen las condiciones de higiene necesarias para prevenir un contagio masivo dentro de un centro penitenciario, lo que representa un grave riesgo para la población y los que trabajan dentro del mismo. O sea, desgraciadamente están un poquito saturados nuestras cárceles. Y como lo dice el INEGI, no, las mujeres no duermen en una cama para cada una de ellas, ¿no? Entonces, no tienen cama propia. Hay problemáticas pues, de agua potable, de medicamento, y si ahorita con la pandemia obviamente se restringieron las visitas, entonces pues ya no acuden los papás, los familiares, a poderles dar alimento, a poderles dar medicamento, o sea, cosas personales que requiere la mujer, todo eso puede generar algunas situaciones de riesgo, ¿no?
La restricción de las visitas por la pandemia es otro factor que ubica a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que son sus familias las que proveen de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, mismos que no se proveen dentro de las penitenciarías de manera suficiente y adecuada. Por lo tanto, la falta de alimentos, el acceso a agua potable, medidas indispensables de higiene aumentan la posibilidad de contagio. Y bueno, esto no es nada más para las reclusas, ¿no? También es para los que cuidan a las reclusas. Entonces, esto es no nada más en las cárceles de mujeres, también existen las cárceles de hombres, no es nada más que sea del lado de las mujeres. Esto también puede afectar muchísimo, ¿no? Y generar un contagio muy grande. Que bueno, ahorita como hemos estado manejando, viendo nuestros servicios de salud, que también es parte de una violencia que están viviendo nuestros doctores, de que no tienen el equipo necesario para poder protegerse y poder seguir ayudando a la gente, ¿no? Acabo de leer hace ratito que decían que México ya llegó al primer lugar en fallecimientos del servicio médico por COVID. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es posible que las personas que están salvando vidas no tengan cómo protegerse, no tengan cómo cuidarse para poder seguir ayudando a la gente, ¿no? Bueno, creo que es un poquito rápido. Y bueno, les platico un poquito. Como lo mencionó Pati, soy psicóloga y soy la presidenta y fundadora de Psique. Es Patronato Psicológico Querétaro, mejor conocido como Psique, y nosotros somos una institución para apoyar a la gente. Somos aproximadamente 50 psicólogos con ahí se me fue el nombre, diferentes corrientes, o sea, diferentes, sí, hay psicólogo conductista, humanista, psicoanálisis, tenemos también psiquiatras, apoyo legal, estamos recibiendo muchísima gente con problemáticas legales de abuso sexual, damos atención psicológica y psiquiátrica a personas de bajos recursos y hacemos peritajes, evaluaciones, damos capacitación y bueno, todos somos profesionistas en el sentido de que cada vez estamos actualizándonos más, porque sabemos que todo esto es de estudiar, de actualizar, y por eso la idea de esta ponencia para que los estudiantes puedan informarse un poquito más de cosas que están sucediendo ahorita. Y pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta o qué podamos hacer. Pati, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por la ponencia, licenciada Elidia Barbosa. Yo quisiera agradecerle a nombre de la Universidad de Londres por esta información tan importante que nos menciona, porque muy real hoy día y bueno, siempre ha habido casos de violencia, pero sobre todo en tiempos de pandemia, hasta en las noticias y en diversos medios de comunicación, nos han manifestado que ha aumentado muchísimo. Entonces, a mí me queda una gran experiencia haber escuchado la conferencia del día de hoy, porque todo lo que nos mencionó es lamentablemente tan real y tan cierto, que creo que todos los escuchas coincidirán conmigo en el agradecimiento que tenemos con usted por esta importante experiencia de haberla escuchado, y pues no me queda más que felicitarla, y le repito a nombre de la Universidad de Londres, muchísimas gracias por sus palabras en esta conferencia del día de hoy. Mil gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la escucha. Espero que haya quedado como claro, que no haya sido como un poquito pesado. Es un poquito complicado esto de estar exponiendo atrás de una laptop, pero muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, como mencionas, desgraciadamente ha ido aumentando muchísimo la, la violencia.
Muchísimas gracias. Sí, yo sé, entiendo, es un poquito complicada la incomunicación, a lo mejor a manera de distancia, como lo hemos venido manejando, pero afortunadamente hemos salido adelante y saber ser fuertes y aprovechar la tecnología al máximo. Y no se preocupe porque créame que a pesar de que se maneja a la distancia esta conferencia, se entendió perfectamente y a lo mejor, como bien me expresa, ¿no? Es un poquito complicado a través de la computadora estarnos en sintonía, pero no fue impedimento para darse a entender porque no, de verdad es tan real. Y sobre todo me agradó algo que mencionó sobre la situación que estamos viviendo de violencia, en especial para los niños, porque es real esto que, por ejemplo, una niña, ¿no? Vamos a poner este ejemplo que nos mencionaba, que a lo mejor ella creció en un ambiente de violencia en el hogar, pasan los años, se casa, tiene hijos, forma su hogar ya de pareja, vamos a decirlo así, y si sufre violencia con la pareja psicológica o de cualquiera de las que nos mencionó que existen, pues, ¿qué sucede? Que ella psicológicamente lo ve como algo normal, ¿no? Y no se le hace algo tan malo, porque sí identifica que está ahí el error, pero a lo mejor no lo ve como tan malo, porque creció desde la infancia, desde una niña en ese ambiente. Y créanme que eso es triste, pero a la vez me agrada que personas como usted, asociaciones como usted, estén ahí para apoyar y para poder orientar a las personas que viven esta situación para que salgan de esa vida mala que están teniendo y puedan salir adelante. Yo siempre cada que tengo oportunidad y sé que alguien está sufriendo algo similar, siempre les digo acércate al 911 de emergencias y pide ayuda si es necesario. Si ves una patrulla, pide ayuda. Ahí está la línea de la mujer también. Tantos lugares a los que nos podemos acercar y de verdad ser fuertes y aprender a levantar la mano y a decir cuando tenemos un problema y pedir la ayuda. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por todo lo mencionado. Claro, gracias. Y una de las cosas que mencionas ahorita respecto a la violencia que sufre la mujer de niña, los hijos de ella también la van a sufrir. Si la sigue viviendo, y es una cadenita que nunca va a terminar, ¿no? O sea, es algo que se va normalizando y ya sea la mujer o los niños empiezan a ejercer violencia con los otros, ¿no? Si me permiten hacer uso de la voz. Claro, claro, claro. Yo quiero felicitar a Elidia. ¡Ay, doctora! Por esta conferencia. Sin lugar a dudas, pues los datos son muy interesantes, muy impactantes, pero hay que tomar conciencia. Así es. Y por ahí decían que la mejor vacuna contra la violencia y la inseguridad es la educación. Por eso me enorgullezco que seas exalumna de la Universidad Londres, exalumna incluso mía. Sí, así es. Hoy estés en un puesto tan significativo en el sentido en que puedes cambiar muchas vidas. Sí, puedes ayudarle a muchas personas a que tengan una vida más sana, más feliz y mucho más realizada. De veras, Eli, muchas gracias. Es un honor haberte podido escuchar el día de hoy y es un orgullo que seas egresada de la Universidad de Londres. Pues ahora sí que un orgullo para mí, para haber sido, bueno, creo que sigo formando parte de la universidad, estamos trabajando en muchas cosas en conjunto y pues gracias a usted, doctora, obviamente mi maestra querida y por todos los conocimientos, ¿no?, que obtuve dentro de la universidad, que me llevaron a hacer esto, ¿no?, a realizar, a poner una institución para ayudar a la gente. Realmente es una institución que ahorita llevamos 8 años, llevamos más de 10,000 beneficiarios y seguimos creciendo. Estamos ayudando mucho a la gente y, por ejemplo, es una forma también de poderles enseñar a los alumnos de psicología que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Que se puede ayudar a la gente y esa idea que se tiene del psicólogo de que no tiene como muchas áreas de oportunidad, claro que no, o sea, sí las hay y es parte de lo que uno quiere enseñarles aquí. Y doctora, muchísimas gracias, sabes que la quiero mucho. No, al contrario, y no sé si alguien de las personas que
que nos hicieron el favor de escucharte tenga alguna pregunta y si tú tengas tiempo para contestarlas. Claro, sí, claro que sí. Sí, aquí tengo tiempo. Creo que